para hacer lo que hacía. Recordemos lo que pasó en 2008, cuando un impuesto de morondanga, como son en términos macroeconómicos las retenciones a la soja, crearon un batifondo fenomenal. Perón fue muchísimo más lejos que eso, a través del IAPI, se quedó con la renta diferencial y ese era su margen. Un margen que tenía el peronismo en ese momento, que no hay que despreciar, es que las intervenciones militares norteamericanas en los momentos del primer peronismo no existían todavía. Que yo sepa, la primera intervención norteamericana para voltear un gobierno democrático fue en Irán, 1953, Mossadegh. Y la segunda intervención norteamericana para voltear un gobierno democrático fue Guatemala, Arbenz, 1954. Si alguien quisiera hacer una relación entre voltear un gobierno democrático y el hecho que en Guatemala, 20 años después, ocurrió el mayor genocidio de América Latina, 200.000 muertos en un país de 10 millones de habitantes, lo puede hacer. Cuando un país deja de tener opciones democráticas, la gente más indignada suele ir a la guerrilla, y eso no suele tener un buen fin. Así que se voltea a Arbenz y después viene el gran genocidio de Guatemala. Así que ese fenómeno de intervención norteamericana, que tiene una característica que se fue agravando con los años. Yo no sé si alguien ve a Sir Michael Marmot, que fue el coordinador de la mesa sobre determinantes sociales de la salud. Habría que recordar a Sir Michael Marmot que la invasión anglo-norteamericana a Irak provocó más o menos 500.000 de muertos. Y los dos países invasores más notorios eran Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces postulo como epidemiólogo que una categoría analítica para medir determinantes sociales, una de las muchas que juegan es la guerra imperialista. Si uno mata 500.000 de personas, eso suele afectar la salud colectiva de la población. No sé si están de acuerdo. Bien. Lo que quiero decir que entonces Carrillo hizo lo que hizo, equivalentemente en Gran Bretaña en ese momento, Attlee, primer ministro laborista, Bevan, ministro de Salud, hicieron lo que quisieron porque en ese momento el capitalismo en salud era muy débil. El gran enemigo de Bevan o de Attlee o del Partido Laborista eran los médicos ingleses, que eran abrumadoramente de alta clase media, votaban conservador, no votaban ni siquiera liberal, y por supuesto no había casi médicos laboristas, que se oponían a un sistema de salud que les quitaba prestigio y plata, ya que estamos. Así que le hacen huelga a Bevan, el gobierno laborista gana la huelga y hacen lo que hacen. En ese momento el capitalismo en salud tenía muy pocas fichas jugadas. La industria de medicamentos era muy pequeña, no había casi seguros privados de salud, no había Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, no había intervenciones militares, de tal manera que en ese momento los márgenes de maniobra para actuar en salud eran enormes. Con los años de esta época de los fin de los 40, 50, el capitalismo va evolucionando con respecto a la salud, y si alguien quiere ponerle una fecha, es el documento Invertir en Salud del Banco Mundial. El capitalismo descubre, punto 1, las inversiones en salud son las más redituables de todas las inversiones en cualquier sector económico. No es poca cosa. Vieron que el capitalismo se autodefine como un sistema económico que busca siempre aumentar su capital. Está la metáfora de Immanuel Wallerstein, que es el capitalismo, es un cobayo que se mueve en una rueda. Cuanto más corre, más tiene que correr porque se mueve la rueda, porque el objetivo del capitalismo es un aumento infinito de los retornos de capital. Cuando uno pregunta a gente de la industria farmacéutica cuánto se puede cobrar por un medicamento, la respuesta dicha en inglés norteamericano es "what the market will bear". Lo que cuesta un medicamento es lo que el mercado aguanta, lo cual no tiene nada que ver ni con los costos de producción ni con la utilidad social del medicamento. Así que en ese momento, con una industria capitalista débil, pero con la conciencia de que los retornos del capital son muy grandes, con el hecho de que si un capitalista da servicios de salud y le pasa una factura al Estado, esa factura se dibuja, utilizando la frase argentina tan conocida. Eso está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos tiene el sistema de salud más caro,
más socialmente injusto y más corrupto del planeta. Digo, el más corrupto porque el monto en dólares de corrupción es el mayor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos recibe dinero de impuestos de toda la sociedad. Y en salud la vuelca en prestadores de salud privados que le presentan facturas. Y es imposible auditar si lo que figuran como cifras de gasto en la factura son reales o son inventados. Por ejemplo, cuánto tiempo hubo terapia intensiva, qué procedimientos terapéuticos, qué medicamentos. Imposible, aunque uno tuviera un ejército de auditores. Digo esto porque si uno hace una central nuclear, se puede dibujar la factura, pero como son hechos materiales grandes, hay más control. No hay prácticamente control, ni en el país central, más central, sobre la factura que un prestador privado da para que el Estado pague. Moraleja, el Estado tiene que ser no solamente el controlador de lo que pasa en toda la salud de la República, sino que tiene que tener prestadores propios, estatales, manejados por funcionarios del Estado, con horario, que fichen para trabajar y que puedan tener derecho a agremiarse. Porque si no, si uno tiene un prestador privado, le van a dibujar lo que haga y uno termina pagando cualquier cosa. Y el capitalismo terminó descubriendo que como controla medios de comunicación, puede inventar epidemias que no suceden, y si algún sector de algún gobierno nacional y popular quiere hacer algo para tocarlo, va a decir, estos populistas improvisados le están haciendo daño a la salud colectiva y van a llenar de anécdotas de que esto está sucediendo, porque controlan medios. De paso, cada vez controlan más medios. Me enteré el otro día que el Washington Post, que es el famoso diario de Watergate, fue vendido por monedas comparativamente a un empresario, con lo cual la posibilidad de hacer denuncias a través de lugares como el Washington Post pienso que va a reducirse. Y el comportamiento de la prensa norteamericana cuando la invasión a Irak, que se hizo bajo la base de una mentira, que eran las armas de destrucción masiva, demostró la vergüenza del periodismo norteamericano de estas épocas comparada con el periodismo norteamericano de la época de la guerra de Vietnam, que denunciaba clarísimamente lo que estaba pasando. Por eso pareciera ahora que para saber lo que pasa hay que contar con un Snowden o con una John Assange o con lo que sea, porque no hay lugares de salida en el periodismo. Y existe en el caso de Argentina, y tenemos que analizarlo. Yo no quiero usar la palabra coima, porque mucha gente se siente afectada porque es una palabra muy dura. Así que voy a usar la palabra gentileza. La industria de medicamentos le da la gentileza a unos cuantos miles de médicos argentinos a que viajen al extranjero y ahí sufran el problema del cepo cambiario. Y la contragentileza que le pide es que esos médicos argentinos hagan la gentileza de prescribir los medicamentos que le conviene a la industria o coloquen las prótesis que le conviene a la industria. Así que es un elemento para tener en cuenta porque es una correa de transmisión de corrupción que puede sabotear, si es necesario activarla, cualquier medida de un gobierno popular de mejorar la situación de salud. Y existe otra cosa asociada que el capitalismo, que fue tan notablemente criticado por el señor gobernador, el capitalismo financiero volcado a la salud controla asociaciones de profesionales médicos. Es exagerado decir que la controla, pero da gentilezas que permite que esas asociaciones, cuando hacen un congreso médico, elijan como tema el tema que le conviene vender al capitalismo. Y todo esté guiado alrededor de eso. Así que entre la gente que va a escribir solicitadas, si algún gobierno nacional y popular se mete en salud, van a estar, me temo, muchas agrupaciones médicas. Bueno, para dar ejemplos de cómo funciona el capitalismo de salud, yo voy a utilizar lo que los epidemiólogos llaman experimento natural. Existe el tsunami, los epidemiólogos no provocan un tsunami, pero viene el tsunami y los epidemiólogos estudian a ver qué pasó. Y voy a dar algunos experimentos naturales que están pasando ahora o han pasado recientemente sobre capitalismo y salud. Cuando Mandela, primer presidente democrático en la historia de la República de Sudáfrica,
decide meterse con, no me acuerdo en detalle, pero tenía que ver con el patentamiento de drogas antisida. Y creo que Sudáfrica planteaba alguna cosa que no le convenía a la industria. Unos cuantos de ustedes deben saber lo que pasó con más exactitud que yo. Lo que a mí me impactó fue que la industria de medicamentos norteamericana consiguió que Gore, vicepresidente de Estados Unidos, se costeara un viaje de Washington a Pretoria para invitar a Mandela a que lo piense mejor y no ponga en práctica la medida. ¿Queda claro? Son capaces de movilizar un vicepresidente para una medida absolutamente puntual de interés a la industria farmacéutica. Si quieren aumentar la ironía, Gore era un vicepresidente demócrata, ergo, por definición, más progre que republicano. Y la ironía se completa cuando Gore decía, y estos hechos suelen olvidarse. Con lo cual queda clarito que las elecciones norteamericanas son mucho más truchas que las de cualquier país latinoamericano. No solamente históricamente, sino la que puede venirse en adelante. Ese es el primer ejemplo. Lo pueden movilizar a Gore. Segundo ejemplo, en el primero de los golpes contra Chávez, una cosa que a mí me impactó es que aparece en la pantalla televisiva Aznar, presidente del gobierno del Reino de España, Partido Popular, y Aznar me acuerdo que dijo algo así como: me pongo a la disposición del nuevo presidente, que era el usurpador. Yo digo que cuerno tiene que ver Aznar, el Partido Popular y España con este golpe. De paso, el nuncio apostólico, quiero recordar, estuvo a favor del golpe.